Bien, tenemos este problema que me dice que tenemos un electrón acelerado por una diferencia de potencial de dp, significa diferencia de potencial, de 500 voltios. Seguidamente entra en un campo magnético uniforme, perpendicular a la velocidad de 1000 Gauss, eso es lo que vale el campo magnético, y la pregunta es qué campo eléctrico hay que superponer al campo magnético para que la partícula continúe en línea recta. Bien, la situación es la siguiente. Imagínate que tú tienes un electrón. Inicialmente podemos considerar que se mueve muy lento o básicamente que está en reposo. Pues le vamos a someter a una diferencia de potencial, ya sabes que eso implica un campo eléctrico potencial, ¿vale? Recuerda que el campo eléctrico y el potencial eran las dos magnitudes que definían el campo eléctrico desde el punto de vista dinámico y desde el punto de vista energético. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos visto en teoría que un campo magnético no modifica el módulo de la velocidad de una partícula cargada. Si solo actúa, la ley de Lorentz tiene esta expresión, habíamos visto en teoría que por ser siempre la fuerza perpendicular al vector velocidad, ya que este vector es el producto vectorial de estos otros dos, multiplicado por un escalar, entonces la fuerza tiene que ser perpendicular a v, a b y al plano que define. Recuerda que esta es la ley de Lorentz que me dice lo siguiente: si tú tienes una partícula cargada que entra con una velocidad v en una región donde hay un campo magnético b, entonces esta carga q se va a ver sometida a una fuerza F que viene dada por esta expresión que ya comentamos. Una de las consecuencias es que como la fuerza es perpendicular al vector velocidad y el vector velocidad tiene la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento, pues el trabajo siempre va a ser cero. Y entonces, por la ley el teorema de las fuerzas vivas, la variación de la energía cinética es nula. Entonces, no puedes modificar el módulo de la velocidad. Lo que sí hace el campo magnético es modificar la trayectoria, que recuerda que si la partícula entra con velocidad perpendicular al campo magnético va a describir circunferencias. Bien, entonces por eso me dicen que inicialmente la aceleramos la partícula, el electrón, para dotarle de esta velocidad v con la que va a entrar luego en la zona donde existe el campo, pues la aumentamos su energía cinética sometiéndola a un campo eléctrico. Como solo actúa en esa región inicial, como solo actúa el campo eléctrico, entonces la conservación de la energía mecánica la tenemos, ¿no? ¿Te acuerdas? Como el campo eléctrico es conservativo, quiere decir que si solo actúa él, las fuerzas debidas al campo eléctrico no pueden variar la energía mecánica. Puede variar la energía potencial o la energía cinética, pero si una aumenta, la otra disminuye. ¿Vale? O sea que el problema me dice que primero estamos en una región donde existe un campo eléctrico y aquí se la va a acelerar y luego la partícula va a penetrar en una región donde hay un campo magnético y esta partícula se desviaría, es decir, entraría con una determinada velocidad y en la región donde existe el campo magnético, que no me dicen, lo único que me dicen es que es perpendicular al vector velocidad, entonces yo sé que va a describir una circunferencia. Dependiendo de la dirección y sentido del campo, ¿vale? Pues un arco de circunferencia se va a desviar intentando describir una circunferencia. Hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del sentido del campo magnético, que no me lo dice. Lo único que es perpendicular a V. Y entonces eso es lo que haría la partícula. Pero me dicen, vale, y si además aquí en esta región, en este cuadradito, esta región del espacio, además de existir un campo magnético, existe un campo eléctrico, ¿qué valor tiene que tener y qué dirección y sentido tiene que tener este campo eléctrico para que la partícula, en vez de desviarse, siga en línea recta, sin modificar su velocidad? Es decir, que siga con un movimiento rectilíneo uniforme. Y eso solo puede ser si el sumatorio de las fuerzas que actúan sobre la partícula es cero. La segunda ley de Newton, el sumatorio de las fuerzas que actúan sobre una partícula siempre será igual a la masa de la partícula por su aceleración. Entonces, para que
describa un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad tiene que ser constante. Es decir, el vector de velocidad no puede variar ni su módulo, ni su dirección, ni su sentido. Y entonces eso solo ocurre cuando la partícula no está sometida a fuerzas o está sometida a un conjunto de fuerzas cuya valor neto es cero. Entonces, si esta partícula cargada está sometida a un campo eléctrico y a un campo magnético, pues entonces está sometida a la suma de esas dos fuerzas. Recuerda la expresión de la fuerza que actúa sobre una partícula cargada en el seno de un campo eléctrico, Q por E, y ahora también tengo que añadir, si en esta región existe tanto campo magnético como campo eléctrico, pues la ley de Lorentz generalizada. Entonces esto tiene que ser cero para que se cumpla que la partícula siga en línea recta. Bien, vamos a borrar todo y entonces volvemos al principio. Lo primero, se la somete a una diferencia potencial y entonces, ¿qué velocidad alcanza esa partícula? ¿Vale? Entonces, como la variación de la energía mecánica es nula, pues dices, oye, puedo considerar la energía cinética inicial más energía potencial inicial es igual a energía cinética final más energía potencial final. Si consideramos que inicialmente está en reposo, y la energía potencial recuerda que es Q por V, potencial, inicial, energía cinética final será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más Q por el potencial final. Pues nada, aquí es sencillo despejar la velocidad. Esta velocidad al cuadrado es el módulo de la velocidad al cuadrado. Será 2Q por delta de V, diferencia de potencial, partido de la masa siempre. ¿Vale? Potencial final tiene que ser mayor que el inicial para acelerar la partícula. Y en mi caso, sustituyo los valores. Me dice que es un electrón. En el enunciado no me dan el dato, pero la carga es 1,6 por 10 a la menos 19 julios. ¿Vale? Estos son 500 voltios. Estos son julios. Y la masa del electrón, que no me la da, pero me la tendrían que dar, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Puedo conocer cuál es el módulo de la velocidad. Y es 1,33 por 10 a la 7 metros por segundo. ¿Vale? Donde hemos utilizado también que un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Bien, ya sé la velocidad que lleva la partícula cuando entra en la región donde hay el campo magnético y también el campo eléctrico. Entonces, vuelvo a que la ley de Lorentz generalizada, que la podemos escribir así, para que siga en línea recta, esto tiene que ser cero. Entonces, para que esto sea cero, como la carga no va a ser cero nunca, tiene que ser cero esto de aquí dentro del paréntesis. Es decir, que E más V por B, recuerda que este es el símbolo del producto vectorial, tiene que ser cero. Luego, el resultado que obtengo es este. No me dice el problema exactamente qué dirección y sentido, si me dicen que estos dos vectores son perpendiculares entre sí. Pero no me dice la dirección y sentido concretos. Este resultado que te está diciendo que este vector E, que es el que nos preguntan, por ser el resultado del producto vectorial de estos dos vectores, va a ser perpendicular a V y perpendicular a B. Y perpendicular al plano que definan. ¿Vale? Y este menos quiere decir que va a ser E, va a tener el sentido contrario al que resultase de hacer ese producto vectorial. ¿Vale? La dirección va a ser perpendicular a ambos y el sentido contrario al que saldría de hacer ese producto vectorial. Vale, hasta ahí puedo llegar con la dirección y el sentido. Y el módulo, es decir, E módulo. Bien, fíjate, el módulo de E será igual a el producto vectorial es B por V, o sea, V por B, perdón, por el seno del ángulo que forman, que me dicen en el enunciado que el electrón entra con velocidad perpendicular al campo magnético, luego forma
90 grados. Por supuesto, este menos se va, estás hallando el módulo. El módulo siempre es un número positivo, ese menos, nada. Entonces, el módulo de la velocidad habíamos visto que es 1,33 por 10 a la 7 metros por segundo, y el campo magnético, que me lo da en Gauss, pero me dan cómo se pasa de Gauss a Tesla, un Tesla es 10 elevado a 4 Gauss, pues 10 elevado a menos un Tesla, pues me va a quedar en unidades del sistema internacional, campo eléctrico, Newton, partido Coulombio. ¿Vale? Entonces eso es lo que podemos decir del campo eléctrico. Y hemos terminado el problema.